Gracia y paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas de gran manera. Una vez más, les saluda desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Continuando con el eslogan que tenemos para en estos días, mi vida sin Cristo, o Él gobernando mi corazón. A manera de pregunta lo planteo, porque nuestra vida sin Cristo, ¿a quién nos ha llevado? ¿O dejamos que Él gobierne nuestro corazón? Es por eso que hoy nos enfocamos en el tema, la necesidad de acercarme a Jesucristo. Un tema valioso e importante en la actualidad, ya que muchas almas se están perdiendo, mucha gente está muriendo, sin tener a Cristo en su corazón, sin haber permitido acercarse a Él, y en muchos otros casos, renegando de la palabra de Dios. El libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El objetivo a través de este tema es poder comprender que los seres humanos necesitamos acercarnos a Dios mediante Jesucristo, su Hijo. Mis amados hermanos, si pudiésemos entender cómo fuimos creados, podríamos también comprender el porqué, la necesidad de Dios en nuestra vida. Y es por eso que tiene relevancia el capítulo de Génesis 2:7, cuando nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Es decir, ahí vemos la estructura del hombre, cuerpo y alma. Nos explica que Dios hizo al hombre con ciertos elementos independientes que le dan la categoría de un ser viviente. Un cuerpo físico, material, con un alma o espíritu. Esta es la idea de un nefesh, propiamente una criatura que respira, que tiene vitalidad, usado muy ampliamente en el sentido literal. Aliento, alma, hombre interior, en lo más íntimo de su ser. El libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 7, también nos hace entender, mediante la palabra del Señor, en donde nos enseña que el ser humano es la única criatura sobre la tierra que fue formada con dos naturalezas. La naturaleza terrenal o humana tomada del polvo de la tierra, y la naturaleza espiritual tomada del aliento divino, el cual fue soplado dentro del hombre. Mi querido hermano, te has preguntado quizás tú, ¿por qué la condición actual del hombre es bastante preocupante? Robos, asaltos, violaciones, secuestros, muertes, y mucha degradación y violencia en el ser humano. La palabra de moda que hoy rige en todas las naciones es la inseguridad. No es por otra cosa, sino por el descuido de nuestra naturaleza espiritual. Nos hemos dedicado la mayoría de nuestros esfuerzos en el mantenimiento de esa naturaleza terrenal. De allí vemos que las escuelas es para obtener o atender nuestra intelectualidad, los hospitales para sanar nuestro cuerpo, las áreas de recreo, parques, para distraernos, las áreas habitacionales para resguardarnos de las inclemencias del tiempo. Compramos diversos atuendos, no solo para guardar nuestro cuerpo, sino también para embellecerlo. No estoy diciendo, mis hermanos, que esto sea malo, sino que nos muestra una pauta de cuál es nuestra prioridad, las cosas físicas del ser humano. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestra naturaleza espiritual, por nuestra naturaleza y por la forma en que debemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo? Lógicamente es entendible que no podremos acercarnos a Dios si primero no nos hemos acercado a Jesucristo con un corazón quebrantado delante de Él. Sin darnos cuenta, hemos descuidado lo más valioso que tenemos, ya que precisamente la naturaleza espiritual es la que da vida y sustenta a la terrenal.
Así lo vemos en el libro de Juan capítulo 6, versículos 63 y 64, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían, y también le había de entregar. Y es la que perdura para siempre, como nos dice en Gálatas, capítulo 6, versículos 7-8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Luego entonces, mis hermanos, vemos la importancia de que nuestra parte espiritual, nuestra naturaleza espiritual, sea cada día fortalecida, y más aún, ésta sea acercada a Jesucristo. Mientras el hombre está preocupado por atender su naturaleza terrenal, Dios está preocupado por nuestra naturaleza espiritual. La Biblia nos enseña que el hombre que ha pecado está muerto, es decir, separado de Dios en Romanos 5:12. Esta condición de muerte es la que hace que el hombre se mantenga en rebeldía contra Dios, porque es una muerte espiritual. Y que la rebeldía que se refleja es mediante el pecado. Constante, cotidiano, es como un gotero que día tras día está goteando permanentemente en esa vasija imperfecta que es el ser humano, que es el hombre. A pesar que muchas veces ha intentado mejorar sin lograrlo. Mas en repetidas ocasiones, mis hermanos, promete cambiar y continúa con las mismas conductas y hábitos nocivos y perjudiciales. Es decir, sigue sembrando para la carne y no para el espíritu. Es por eso, mis hermanos, que algunos estudiosos de la psicología han atacado estos problemas a través del área de la mente. Pero el problema real no es la mente, mis hermanos. Es la naturaleza intrínseca con la cual viene cada uno de nosotros. Aquí viene un ejemplo, mis hermanos, para poder mejorar nuestro entendimiento. Podríamos preguntarnos, ¿por qué un árbol de manzano produce manzanas? No es que se lo propuso y porque lo deseó, es porque esa es su naturaleza. Tú podrías fertilizarlo, fumigarlo con productos para mangos, pasarte horas, días, semanas, meses, regando con estos químicos que son para manzanos. Mas, sin embargo, al final, lo único que tú vas a poder cosechar son manzanas. Es por eso, mi amado hermano, edificados en la palabra y amigo oyente, el hombre no es pecador porque peca. El hombre no es pecador porque peca, sino peca porque es su naturaleza pecaminosa. Esa es su naturaleza, es pecadora. Y solo Dios tiene el poder creador de cambiar su naturaleza. Es por eso que Dios envió la ayuda que nosotros necesitábamos mediante Jesucristo, que vino para salvarnos de la muerte eterna y más bien otorgarnos vida eterna, como lo dice Juan 3:16. Es por eso, mis amados hermanos, que con mucha facilidad escuchamos a personas decir: yo no creo en Dios, en la vida eterna. Pero el no creerlo no significa que no exista. Podrías decir: yo no creo en París, en Roma, porque quizás nunca estuviste ahí. Y es precisamente esa actitud nociva de desinterés lo que condena al hombre eternamente a ser condenado. Pero Dios no quiere eso, mi amado amigo y hermano. Dios quiere que tú entiendas que Él estableció un camino para que tú seas salvo. Y esa salvedad únicamente lo logras a través de Jesucristo nuestro Señor. Para eso es necesario e importante que podamos entender lo que nos dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 11-13. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Si podemos hacer un análisis de estos textos bíblicos, podemos comprender la frase que dice a los suyos vino. Es un modismo del hebraísmo, que significa que vino a su casa, como lo vemos en Juan 16:32, que vino por su lado a su propia casa, vino a su margen en Juan 19:27. Probablemente significa que vino a su pueblo, el pueblo escogido de Dios, como nos dijo en Deuteronomio 7:6. O sea, a los que lógicamente deberían recibirlo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y como nos afirma en Mateo 15:24, y los suyos no le recibieron. Es un contraste trágico, mis amados hermanos. Como podemos ver, el tema en esta línea es el rechazo, cuando su propia casa no la recibe, no le da la bienvenida, no le abre las puertas, no la aceptaron. No reconocieron que él era la persona que estaba profetizada, que debía ser el Mesías. Y eso lo podemos ver en Mateo 13:57 y 58, y en Mateo 15:24. Pero también es importante comprender que Jesús fue aceptado por los samaritanos en ausencia de su pueblo. Eso lo vemos en Juan 4, del 1 al 54. Jesús fue buscado por los griegos. En Juan 12:20. Qué cosa tan maravillosa que nos otorga el Señor, que le podamos buscar, que como samaritanos, que como gentiles, podamos aceptarlo. Pero, sin embargo, es necesario recordar que fue rechazado por su propio pueblo. Estos decían que eran hijos de Dios sin Cristo, en Juan capítulo 8, versículo 42 al 47. Cuando Juan habla de los discípulos como los suyos, en Juan 13:1 y 14:3, nos da a entender que los discípulos de la iglesia de Dios cometía pecado y comete un pecado, porque Cristo está a la puerta y llama. Así nos dice en Apocalipsis 3:20-21. Pero ¿quiénes llama? A los que no se arrepienten, a los que no le reciben, a los que deben ir en pos del Maestro. Mas a todos los que le recibieron, no todos lo rechazaron, porque algunos lo recibieron, y vemos eso en Juan 4:45, en Mateo 10:41, en el libro de los Hechos 13:48. A los que creen en su nombre, los que reciben a Cristo, creen en Cristo. Los que creen en Cristo son los que le reciben. Esta frase significa, mis hermanos, que los que confiamos, los que conocemos su nombre, como nos dice el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, es decir, los que conocen la verdadera naturaleza divina de Jesucristo. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, nos dice Salmo 27. Confiamos en Dios porque sabemos quién es y cómo es. Creer en el nombre de Cristo significa creer en su naturaleza, en su deidad, aceptar que Él tiene los mismos atributos de su Padre y someternos también a su divina voluntad. Acercarnos a Dios a través de Jesucristo es necesario e importante en estos tiempos, mis amados hermanos. Creer en su nombre no significa que el hombre es justificado por la fe solamente. Más bien equivale a nacer del agua y del Espíritu, como nos dice en Juan capítulo 3, versículo 3-5. Significa obedecer el Evangelio, como lo vemos en el libro de los Hechos. Pues todos sois de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así nos dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. ¿Qué dirán los que no creen en Él? ¿Que solamente era un buen hombre? Si no es Dios, no es buen hombre, porque dice que es Dios, que tiene los mismos atributos de su Padre.
Los que no creen en Cristo están obligados a explicar la evidencia presentada por Juan y por los otros escritores bíblicos que claramente prueban la deidad de Jesús. Cuando nos dice que le fue dada la potestad, es decir, autoridad legítima, libre de acción, de ser hechos hijos de Dios. Por eso nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. En 1 Juan 3:1, todos los hombres son linaje de Dios. En Hechos 17:28, pero Juan se refiere a los que son hijos de haber nacido otra vez. Al nacer otra vez imitamos a Dios, mis amados hermanos. Y por eso en el libro de Mateo 5:45 la palabra nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace que su sol salga para malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Y en Efesios 5:1 dice, el hijo pródigo entendía que no era digno de ser llamado hijo de Dios, pero el Padre le perdonó y lo recibió como hijo. De esta manera el Padre nos da el derecho a ser hijos si recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Desde luego, esto es por la gracia de Dios, pues el hombre no lo merece. Dios nos da el derecho de ser sus hijos, como nos da la oportunidad para creer, como lo dice en Hechos 14:27. Nos da el privilegio de arrepentirnos en Hechos 11:18. Dios no está obligado a recibirnos como sus hijos, pero sin embargo, como nos dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, los cuales no son engendrados, dice la palabra de Dios, de sangre ni de voluntad de carne, la naturaleza humana, ni de voluntad de varón, humanamente el que engendra, sino de Dios. Este lenguaje excluye todo aquel proceso natural de tener hijos. Bajo la ley de Moisés los judíos llegaban a ser hijos de Dios por la generación, es decir, por el nacimiento físico, y creían que de esa manera, por ser hijos de Abraham, serían hijos de Dios. Mas cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa promesa es ampliada para nosotros los gentiles. Y eso lo vemos en Mateo 3:8-10 y en Juan 8:31-44, en donde Juan enfatiza que nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con lo físico, sino con la fe, con el creer que su Hijo Jesucristo vino para nosotros, podamos tener la salvación y la vida eterna. Es a través del Evangelio, como nos dice el libro de Juan 3:1-5. Todo nacimiento físico se realiza por la voluntad humana, pero no podemos hacernos hijos de Dios por nuestra propia voluntad, por nuestros propios medios o fuerzas. Es por eso la necesidad de que la persona que quiere tener esa naturaleza espiritual se acerque a Jesucristo, para hacer la voluntad de Él, así como Cristo hizo la voluntad de su Padre. Y en Juan 11:25-26 nos dice, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso la importancia y la necesidad, mis amados hermanos, de acercarnos a Jesucristo. Porque la promesa es clara, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, mi hermano? ¿Crees esto? Si tú lo crees, es tiempo que dejes de alejarte de Dios. Es tiempo que te acerques a Dios a través de Jesucristo. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15-16 dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En eso radica, acercarnos a Jesucristo para ser bautizados, para ser salvos, creyendo en sus promesas, en su amor, ágape, a fin de evitar ser condenados. Y en Juan 14:6, la palabra del Señor nos dice, 14:66, Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El hombre debe creer, recibirlo en su corazón y bautizarse para ser salvo. En Romanos 5:8. Dios no solo entrará en nuestro corazón si creemos, sino que también nos invita a que abramos las puertas y dejemos que el Señor pase a morar con nosotros. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Juan, que la palabra nos exhorta
a que hagamos conforme al propósito del Señor en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 20, en donde la palabra del Señor nos dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Porque esa es una relación que necesitamos, estar en Cristo Jesús y Cristo en su Padre. De ahí la relevancia de poder acercarnos a Cristo, para invitarlos a entrar en nuestro corazón, para invitarlo a que su voz no sea imperceptible, sino sea audible, para invitarlo a que Dios escuche nuestro corazón, nuestra oración, a través de las súplicas que hacemos cada día en el nombre de Jesucristo, a fin de que esas huestes espirituales de maldad escuchen a quién pertenece nuestra vida, a Dios y a Jesucristo su Hijo amado. Pero ¿qué implica dar este paso de acercarnos a Cristo? Implica transferir nuestra confianza y saber que solamente al aceptar el hecho que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados, tenemos ese regalo inmerecido de la salvación y vida eterna. Recibir a Cristo resucitado y vivo en nuestra vida como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Por eso, mis amados hermanos, ¿está usted listo y dispuesto a ceder el control de su vida a Cristo? Si la respuesta es sí, está listo también para acercarse al corazón de Cristo, para escuchar el latido de su corazón con alegría cuando usted se arrepiente, cuando usted entiende que ha ofendido a Dios, cuando usted está dispuesto a arrepentirse de sus pecados, cuando usted está dispuesto a pedirle que Él oiga su oración y le ayude a vivir una vida agradable mediante Cristo Jesús. Si esto es lo que usted anhela, mi amado amigo, que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, es tiempo de decírselo en oración. Y la palabra nos dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24. Es decir, mis amados hermanos, como veíamos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, la palabra nos exhortaba, nos exhorta claramente, a que podamos comprender que ese aliento de vida es el que nos permite acercarnos a Cristo, que nuestra naturaleza es la de estar junto a Cristo, y por ende, junto a su Padre, y Él en nosotros. Y el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para venir a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Dios de paz que nos habla en Romanos 15:33, ese mismo Dios de paz que nos dice en 2 Corintios 13:11, es la fuente de paz verdadera, para que ese Dios de paz nos santifique por completo. Porque Dios santifica cuando obedecemos el Evangelio, como nos dice en 1 Corintios 6:11. Y por eso comienza su carta, diciendo a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Pero a la misma iglesia dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La única manera que conozco para ser limpiados de toda imperfección y de toda contaminación es acercándonos a Cristo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en 2 Corintios 7:1. Y al pueblo de Tesalonicense Pablo le dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, en el capítulo 4, versículo 3. Y todo vuestro ser, espíritu, es decir, que todo nuestro ente mismo, todo nuestro neuma, es decir, el lugar del viento, el aliento que nos fue soplado, comprenda la necesidad de volver
al abrazo fraterno del Padre, mediante Jesucristo su Hijo. Por eso, mis amados hermanos, cuán valioso es para nosotros comprender que el Señor sopló aliento de vida, a fin de que no nos perdamos, a fin de que conozcamos el camino para la santidad. Solo Jesucristo puede cambiar nuestra naturaleza de pecado, y lo hace cuando lo recibimos en nuestro corazón y lo reconocemos como Señor y Salvador. Es por eso, mi amado amigo, oyente, si usted ya lo recibió, en su corazón siéntase dichoso y agradecido, porque Dios lo permitió acercarse a Él a través de Jesucristo, y solamente Él puede cambiarlo. Pero si usted aún no ha reconocido como su Señor y Salvador, hoy es el día en que el Señor le está buscando. Hoy es el día en que el Señor quiere que, al igual que aquel paralítico le dijo, tus pecados se son perdonados, usted busque el perdón de sus pecados, para que sea sanado y restaurado, y para que tenga ese regalo de gracia inmerecida, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Nada impide, mi amado hermano y amigo, nada te impide que en tu corazón esa necesidad de acercarte a Jesucristo sea solo una quimera. Hoy puedes hacer esa realidad cuando tú pongas tu corazón a los pies de Cristo y lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar juntos, mis amados hermanos y amigos. Vamos a orar especialmente por aquellas personas que aún no han conocido de Cristo en sus vidas, por aquellas personas que aún siguen endurecidos sus corazones, para que ellos comprendan la necesidad de acercarse al Padre a través de Jesucristo su Hijo. Amado Padre eterno, Señor, venimos delante de ti, reconociendo que hay muchas personas en el mundo que aún no se han acercado ante tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo sus corazones, sus mentes, a fin de que puedan recibir tu presencia en sus vidas, a fin de que puedan ser uno solo con Cristo y contigo, mi Señor, para que, al igual que un día yo recibí ese maravilloso regalo del amor, del perdón de los pecados, y fui restaurado, Señor, de la misma manera, ellos no se pierdan, sino que vengan delante de ti, clamando y suplicando por tu amor, clamando y suplicando por esa agua viva que solamente Cristo nos da, reconociendo que el único camino a ti, oh Dios Altísimo, es solamente Jesucristo. Ya que tu pueblo original te rechazó, Señor, nos diste ese regalo inmerecido, porque tú eres la resurrección, porque tu Hijo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hoy queremos sentir esa vida en Cristo, Señor. Hoy queremos sentir, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él podemos llegar a ti, Señor. Gracias, Padre, por ese regalo inmerecido. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por tu Hijo, que en la cruz murió por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Toca el corazón de quienes puedan escuchar estas reflexiones. Toca el corazón, Señor, y permite que puedan entregar sus vidas a tu servicio, que tengan ese encuentro personal contigo. Oramos, Padre de los cielos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos y amigos, desde Quito, Ecuador.